Hola, el día de hoy les expondremos sobre las libertades y derechos políticos fundamentales, los cuales están escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y abarcan desde el artículo 18 hasta el 21. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer artículo que abarcaremos es el artículo 18, el cual establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto implica que si la persona lo tiene a bien, puede cambiar de pensamiento, de creencia o de religión y puede practicarla de forma individual o colectiva, en público, en privado y a través de manifestaciones como la práctica, la enseñanza, el culto y la observancia. En diferentes épocas de la humanidad se han visto casos en los que este derecho de libertad de pensamiento, de creencia y de religión es violentado. Por ejemplo, en la época de la colonización, los europeos quisieron imponer a los indígenas su forma de pensar, de vivir e incluso su religión, con alternativas muy violentas. Otro caso interesante que ejemplifica esta situación es la situación que viven los cristianos en Arabia Saudita, donde son perseguidos, no pueden practicar su religión abiertamente, contra ellos incurren actos de violencia, por lo cual tienen que profesar su fe de forma clandestina, porque en este país no se permite otra religión que no sea el Islam. También los ateos se han visto perseguidos y discriminados, principalmente en procesos políticos, porque en diferentes países cuando un candidato es ateo, normalmente es discriminado, es menospreciado e incluso es perseguido por la oposición y por los votantes. Ahora bien, para continuar desarrollando el tema, vamos a proceder a leer el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, este derecho va a abarcar la defensa de la libertad de expresión como seres humanos, que si bien todos sabemos tenemos el derecho a opinar libremente, pero siempre respetando la identidad de un individuo u una organización, y que podemos opinar a través de la prensa, es decir, a través de los diferentes medios de comunicación que existen, puede ser incluso por nuestras redes sociales, pero siempre teniendo el sumo cuidado que nos estamos dirigiendo a un individuo o a una organización importante. Por otro lado, es importante mencionar que este derecho está integrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, cuyo pacto fue adoptado por la Asamblea General de la ONU según la resolución del siglo XXI el 16 de diciembre de 1996 y se estableció como tal el 23 de marzo. Por lo tanto, este pacto va a estar incluido o integrado por los derechos civiles y también los derechos políticos. Los políticos son aquellos que van a proteger la libertad del individuo por parte de un gobierno, una sociedad, un estado completo. Y los derechos civiles son los que siempre van a garantizar la integridad física y mental de una persona. Es decir, es esa protección que siempre van a tener todos los seres humanos, ya que cada derecho es inherente al individuo. También es importante tomar en cuenta varios aspectos que son necesarios y parte del artículo 19. Como he venido comentando, el derecho a la libertad o a la libertad de expresión incluye el buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole y por cualquier medio de comunicación, ya sea en nuestras redes sociales o por el medio que mejor nos favorezca. Sin embargo, siempre se tiene que tener en cuenta que el Estado va a amparar la identidad de todo individuo. A su vez, la libertad de expresión va a contener dos dimensiones. La primera es la individual, entendida como aquella en la que el ser humano tiene la capacidad y también el derecho de poder opinar libremente siempre y cuando se respete. Y la social es cuando el individuo, al opinar, intenta integrar a otros
seres humanos para comentar, analizar y fomentar un análisis crítico y respetuoso. Por otro lado, en sentido negativo, la libertad de expresión se puede irrumpir cuando se violan los derechos humanos en el sentido de que se comete alguna transgresión en contra de la dignidad del ser humano. El artículo 20 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Es decir, que si encontramos un grupo o una asociación a la cual queremos unirnos porque tal vez nos identificamos con el ideal, los pensamientos y las creencias de ese grupo, podemos hacerlo libremente sin que nadie nos lo impida. Eso sí, que las manifestaciones de esta asociación, de esta reunión, siempre sean pacíficas. Y por otro lado, nadie puede obligar a nadie a pertenecer a ningún grupo o alguna asociación. Todos tenemos la libertad de decidir a qué grupo, a qué asociación queremos pertenecer, con quién queremos reunirnos o si no queremos hacerlo. Sin importar el contexto en el cual estemos, todos podemos asociarnos a otras personas. Como vemos aquí, pueden existir diferentes tipos de grupos o asociaciones. Por ejemplo, los grupos ambientalistas, o sea que son asociaciones que trabajan por causas ecológicas. O también tenemos uno que me llamó la atención, que encontramos en la web, que se llama Grupo Antiglobalización. Entonces, precisamente es un grupo que se dedica a hacer propaganda en contra de todo lo que tiene que ver con la globalización. También está la comunidad LGBT, que obviamente es una comunidad muy amplia y que a lo largo del mundo tiene diferentes movimientos, diferentes manifestaciones, en fin, entre muchas otras que podemos encontrar. Pueden ser de índole político, puede ser con fines de beneficiar a los más afectados, a los más vulnerables. En fin, podemos decidir a qué grupo pertenecer o no pertenecer a ninguno. Sin embargo, hay que respetar siempre a los demás y no tratar de obligarlos o de presionarlos para que se unan al grupo al que nosotros pertenecemos. Para continuar, vamos a proceder a darle lectura al artículo 21. Cabe destacar que el artículo 21 está separado por diferentes microartículos. Entonces, voy a pronunciar el primero. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libres y escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Para continuar, vamos a tomar en cuenta varios aspectos necesarios y propios del artículo 21. Para ello voy a referenciar y tomar como ejemplo a dos acontecimientos que sucedieron en Costa Rica. El primero fue en 1872, en donde se dieron las primeras elecciones presidenciales para el gobierno de Jesús Jiménez Mora, que si bien es cierto ya venía siendo un gobierno un poco totalitario por diversos aspectos, en especial porque se centraba más en la clase alta y descuidaba totalmente a la clase obrera, clase media o clase baja, es decir, los tenía totalmente desprotegidos. Como bien podemos decir, este gobierno se centraba más en la clase alta, sin embargo tampoco se podría opinar que no dio importantes logros, como por ejemplo la creación del Banco Anglo o la creación del Colegio San Luis Gonzaga. Sin embargo, sí fue un gobierno que se centraba más en lo material, en la clase alta, y como les dije, desprotegía mucho a los que realmente lo necesitaban. Y el error de muchos ciudadanos es que tendemos a pensar que el gobierno no nos va a escuchar porque somos el pueblo humilde y trabajador, pero estamos sumamente equivocados, ya que el pueblo es la base de un gobierno demócrata. Ahora bien, otro acontecimiento muy importante de mencionar fue en 1950, cuando la primera mujer llamada Bernarda Vázquez Méndez en nuestra nación emite el primer voto.
Es decir, la mujer no solo es ese procreador de vida, sino también aquella que tiene voz y voto y la que puede emitir un cambio y una transformación en Costa Rica. Para terminar, los dejamos con una actividad para reflexionar. Lo primero que tienen que hacer es elegir alguno de los videos que se les compartieron por diferentes medios y analizarlos con base en los artículos que aquí se expusieron, que tienen que ver con las libertades y derechos políticos fundamentales. Lo segundo que vamos a hacer es pensar en qué circunstancias en Costa Rica estas libertades y derechos políticos fundamentales han sido violentados. Entonces, vamos a trabajar en esta actividad. Para hacerlo, lo podemos hacer en los comentarios de este video o bien en la videoconferencia que tendremos de la clase. Esperamos que esta exposición haya sido de gran provecho para ustedes. Nos despedimos y agradecemos su atención.